Amén. Amén. Gracias, hermanos. Se pueden sentirse. Se dicen así en español. Se pueden sentarse. Como sentirse bien. Sentirse bien. Sentirse bienvenidos. Entonces fue como, suena como algo, pero no lo correcto. Sí. Estamos empezando con una nueva serie o tema que tiene el título de Cara a Cara. Vamos a ver, historias de la Biblia y de la historia en que personas han encontrado la presencia de Dios como cara a cara. ¿Qué es lo que ha sucedido en sus vidas? Y la historia que vamos a ver hoy en día lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de, y espero que lo digo correcto, Isaías, se dice así, Isaías. En cada lengua se dicen en una manera diferente. Yesaya, Isaías, Ishayahu. Y es un capítulo muy conocido, es el capítulo 6. Isaías era un profeta de la Biblia. Y cuando hablamos de profecía en la Biblia, muchas veces en nuestras culturas, cuando una persona escucha esa palabra, profecía, piensa que vamos a escuchar algo del futuro. Pero cuando vemos en la Biblia las profecías y el mensaje de las profetas o los profetas en la Biblia, normalmente trataban de su tiempo. Es la palabra de Dios para hoy. Es la palabra de Dios para las cosas por quienes estamos pasando. Y Isaías era un sacerdote en el templo. Era un predicador, y vemos en los primeros 5 capítulos del libro como las prédicas de Isaías. Y eran prédicas hermosas, fuertes, sanas, se puede decir. Prédicas con palabras hablando de arrepentimiento, hablando del perdón de Dios, cosas que todavía, son la palabra de Dios. Y ahora como 2600 años después, todavía tocan las vidas de nosotros. Y encontramos el capítulo 6. Es un poco raro porque Isaías ya es un profeta. Él ha estado profetizando o predicando 5 capítulos. Y esto es el capítulo que quizás cuando pensamos de la llamada de Isaías, pensamos de capítulo 6. Pero él ya está predicando. Y en el primer versículo en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Y cuando nosotros escuchamos esas primeras palabras, en el año que murió el rey Usías, quizás ustedes son como yo. Yo he pensado, esto suena como una fecha, porque no hay un calendario estandarizado, entonces esto como nos está diciendo el año. Pero cuando vemos la historia, esto quizás suena más que fue el día que empezaron a caer las bombas. No trata de contarnos fue el año 1300 algo. Esto es un evento. Era el año en que empezó la pandemia. Era el año en que subía el precio de trigo. Era el empezamiento de problemas. El año en que murió el rey Usías. El contexto histórico es que hace quizás una generación antes, el reino de Israel se han dividido en 2. Había el sur, Judea, que a donde vivía Isaías, y había el norte, que en la Biblia se llama a veces Israel y a veces Efraín. En el norte vivían 10 tribus de Israel. A su norte, al norte del norte, había el reino más poderoso de sus tiempos, Asiria. Asiria tenían un ejército que nadie podía resistir. Ellos tenían como armas nuevas, ellos tenían usado caballos en una manera nueva, y Asiria ha sido como el terror
de todos sus vecinos. Cuando Asiria viene, no solo viene para sacar tu riqueza, no solo viene para robarte de tu comida. Parecía que para Asiria ser como crueles era el propósito. Cuando viene Asiria, nadie se siente valiente. Cuando viene a Siria, como dice la Biblia, a veces hay una descripción que como mis intestinos son como agua. Nadie se siente fuerte. Asiria te da temor. Sabemos que Isaías es un padre. Sabemos que Isaías es un esposo. Isaías quizás ha puesto su esperanza en Usías porque sabía, mientras que hay un reino en el trono. Usías, que era un hombre con experiencia, él sabe cómo usar un ejército, él es nuestra defensa. Asiria son como un predador esperando su momento. Según Isaías, esto parece el momento para Siria. El año que murió el rey Usías. Isaías está pensando de su esposa, de sus hijos, de su familia, de su templo amado, de su ciudad amada. Todo está en peligro. Parece que quizás está mirando el fin de su mundo. Quizás las palabras de Isaías son algo como era el tiempo en cuando la nación estaba al borde del abismo y nos hemos sentido como vamos a caer. Y para nosotros quizás cuando escuchamos de Asiria, esto para nosotros no podemos entender ese miedo que tenían, porque esto no parece nada de nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona que amamos tiene un diagnóstico serio del médico? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien de nuestra familia está en un lugar y quizás bombas empiezan a caer? O quizás nosotros hemos disfrutado la oportunidad de ¿cómo se dice? Inversos, ¿cuál es el verbo? Invertir, sí, lo que tenemos en algo que no era nada peligroso, pero algo que quizás era importante y de repente cae el valor de la corona. O quizás suben los precios de gasolina, que algo sucede en el mundo entero que nadie puede parar. Y en un momento hemos perdido todo. Esto para nosotros es quizás como Asiria, algo tan grande. Yo no puedo parar el mundo. Yo no puedo parar una enfermedad. Yo no puedo parar bombas cayendo en otro país. Yo no puedo parar eso. Yo me siento débil y pequeño y no tengo nada. No tengo nada, ninguna medida de cambiar las cosas. Mis intestinos se convierten en agua. Esto era la situación de Isaías, el profeta, el sacerdote, cuando él ha visto a Dios. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Los serafines permanecían por encima de él. Y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto
al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Hay tantas cosas sucediendo aquí que hay que ir paso a paso. Si pensamos del problema de Isaías, ¿cuál es esa amenaza de su vida? El trono de Judá o Judea está vacío. No hay nadie sobre el trono del reino. ¿Cuál es la visión que tiene de Dios? Dios está en su trono. Que en los cielos hay un trono y no falta un rey. En los cielos hay alguien que tiene el control y es un trono alto y sublime. Un trono más alto que el trono que hay en Jerusalén. Un trono más alto que el trono que hay en Asiria. Un trono más alto que cualquier trono que hay en la tierra. El desafío, la amenaza más grande de su vida era que faltaba alguien sobre un trono humano. Cuando él tiene una visión de Dios, Dios está en su trono. No hay ningún peligro. Dios está en su trono. Y cuando Isaías vea a la gloria de Dios, sin filtros. Y es interesante, él ha visto al Señor, pero el borde de su manto cubría el templo. Parece que Isaías ha visto el trono, pero solo el borde de su manto, porque el borde del manto ha llenado todo el templo. Es como él ha visto el resplandor de la gloria de Dios. Dios está cubierto. Y él no está mirando a Dios directamente, porque Dios está cubierto de luz, hay humo, hay serafines, hay el borde de su manto, y sin embargo, lo que él vea es como: yo estoy muerto. Yo no puedo sobrevivir, es demasiado para mí. Algo tal grande, algo tal fuerte, y sin embargo, es el borde de su manto. Es el humo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es interesante pensar que Isaías es un profeta, es un sacerdote. Y para ser sacerdote, esto no es algo que tú decides cuando tú eres joven. Quizás yo quiero estudiar teología, voy a trabajar en el templo. No, para ser sacerdote hay que nacer como alguien del tribu de Levi. Esto es como desde pequeño. Estás creciendo con otros sacerdotes. Te traen al templo para enseñarte las cosas. Tú aprendes cómo escuchar la alabanza. Tú aprendes cómo hacer la ofrenda, cómo vestirse, cómo funcionan las cosas en el templo. Esto es algo toda su vida. Han preparado a Isaías a ser sacerdote. No había ningún tipo de persona que ha estudiado tan mucho sobre quién es Dios, cómo alabar a Dios, sobre cuál es la gloria de Dios. Él ha sido un predicador, un profeta. Y cuando leemos sus prédicas, hermanos, no hay nada que añadir. Son prédicas buenas y sanas, palabra de Dios. Predicando arrepentimiento, predicando el perdón de Dios, predicando que la nación hay que regresar al Señor, dejar el pecado, dejar alabar a ídolos. Sin embargo, Él sabe cómo vivir, Él sabe qué es lo que es correcto, qué es lo que es malo, Él sabe qué es santidad, qué es el pecado. Pero parece que hasta este momento el entendimiento de Isaías ha sido como, se puede decir, empaqueado en una teología que él podía entender. Que hasta este momento pensar de la santidad de Dios significa para él
lavarse de esta manera, vestirse de estas cosas, dar esta ofrenda, algo que él podía controlar, algo que era de una grandeza que él podía entender y él podía dirigir. Dios tenía su lugar, la alabanza tenía su lugar, la santidad de Dios tenía su lugar y Isaías tenía el control. Pero hermanos, un Dios que yo puedo entender, un Dios que está que yo puedo poner dentro de una caja o un sistema que yo entiendo, es un Dios que no puede ayudarme cuando estoy enfrentado con un peligro demasiado grande. Un Dios que yo puedo entender, un Dios que yo puedo dirigir, hermanos, no es ningún Dios. Y ese Dios no es el Dios de la Biblia. Este Dios no existe. Un Dios, se puede decir encajeado. Sí, encajado. Sí. Encerrado, que yo puedo poner en un sistema. No es Dios. Cuando Isaías tiene esta oportunidad de ver al Señor, es como él entiende que Dios es demasiado grande. Hace muchos años yo, como muchos jóvenes islandeses, he trabajado durante el verano. Y 2 veranos yo estaba trabajando en un barco. Y fue, no sé si era la ley, al menos era la regla, que a veces nosotros tuvimos que prepararnos para abandonar el barco. Y lo que hemos hecho es que hemos buscado un lugar calmo, era el verano, y nosotros tuvimos que vestirnos de nuestra ropa como redes de salvación y todo eso. Y no redes, esta ropa especial para sobrevivir en el mar y saltar del barco a mar. Y es interesante pensar que esto hemos hecho cuando había sol y todo bueno. Normalmente cuando hay que abandonar el barco no hay sol. Hay nubes, hay olas muy grandes, hay tormentas. Pero esto fue algo que hemos hecho, fue a veces un poco como un juego. Había no un barco, pero sí, había gente en el mar que podían ayudarnos si tuvimos problemas. Pero yo recuerdo una vez, estuvimos más lejos de la costa que normal. Estuvimos en un lugar donde yo no podía ver montañas, no podía ver la costa. Y yo estoy en el mar, esto es normal, estoy un poco apartado de los demás y no estoy en ningún peligro. Pero en un momento empiezo a pensar, ¿cuál es la profundidad del mar aquí? Empiezo a pensar que quizás abajo de mí 2 kilómetros de mar. Y al fondo, algo muy oscuro, mucha presión, animales raros. Empiezo a pensar, y de un momento, y quizás han visto como vídeos de Google Earth, cuando están mirando un punto y estás mirando desde los cielos. Y yo he entendido que yo soy tan pequeño en todo el mar Atlántico. En un momento me he sentido tan pequeño que quizás es como he entendido. Yo estoy en el mar Atlántico que vemos el mar Atlántico que toca la costa de África, la costa de América, Brasil. Hay el mar Atlántico. Es como yo soy tan pequeño. Y he entendido la grandeza del mar, el poder del mar, la profundidad del mar. Y de repente yo quería regresar al barco. Me he sentido tan pequeño. He entendido que el mar es tan grande con un poder que yo no puedo entender. Yo no soy nadie contra el mar. Quizás esto fue algo parecido a cómo Isaías se ha sentido. Cuando él ha visto la gloria de Dios. Es como la palabra que usa cuando dice, ay de mí. Es como yo estoy. El verbo es disolver. Es como yo estoy disolviendo. ¿Cómo se dice? Disolviendo.
Esto es quizás la imagen que siempre viene a mí. Es el sol. Porque el sol resplenda, es como brilla en los cielos. Y a la gloria de Dios muchas veces hay comparación entre la gloria de Dios y fuego y luz. Aquí en la tierra, si vemos directamente al sol, esto puede destruir nuestros ojos. Puede quemar los ojos, pero hay no sé cuántos kilómetros, pero muchos. Isaías está a algunos metros desde el trono de Dios y se dice que yo estoy quemando. Yo estoy desvolviendo. Yo no puedo sobrevivir. La gloria de Dios es demasiado fuerte. En un momento, Isaías está entendiendo, ese hombre de liturgia, ese sacerdote que entiende teología y alabanza y reglas de purificación y reglas de ofrendas, que entiende justificación y santificación según la ley. Todas sus ideas de Dios están rompiendo. Porque las cajas que hay en su mente están rompiendo. Porque Dios es demasiado grande. Ese Dios no se puede controlar. Ese Dios no es, ¿cómo se puede decir? Ese Dios no es seguro. Ese Dios yo no sé qué va a hacer. Ese Dios tiene un poder tan grande, más grande que el mar. Un Dios con un poder que yo no me puedo imaginar y me siento como peligroso. Ese Dios tan santo que me siento como que estoy quemando, desvolviendo. No tengo el control. Pero hermanos, gloria a Dios. Un Dios así. Un Dios que cuando veo a ese Dios yo puedo sentir temor. Porque ese Dios es grande. Ese Dios es más grande que las amenazas que veo. Un Dios tan grande que yo puedo sentir temor. Ese Dios me da más temor que el rey de Asiria. Ese Dios me da más temor que el valor de la corona, no sé. Ese Dios me da más temor que todos los peligros que yo puedo ver. Y cuando vemos esos ángeles o estos seres, los serafines, claman una palabra que es muy difícil a traducir o a explicar. Santo. ¿Qué significa santo? Significa santo. ¿Y qué significa santo? Es una palabra que usan para describir algo que es completamente diferente de todo que entendemos. Dios no es como nosotros. Dios es diferente. Nosotros somos la creación. Él es el creador. Él es diferente. Otra cosa. Y cuando están explicando, usando esta palabra para describir a Dios, completamente diferente, pero glorioso. Completamente diferente que yo, pero qué grande, qué glorioso, qué fuerte. Santo, santo, santo. Claman los ángeles. En la lengua hebrea, y esto hay lenguas que lo hacen, hay lenguas en que para decir bosque se dicen árbol, árbol. Lenguas en que quieren decir multitud o grupo de personas dicen persona, persona, hombre, hombre. En hebreo, cuando se quieren decir algo en una manera fuerte, dicen dos veces las cosas. Por ejemplo, Cristo en los evangelios dice... ahora he olvidado cómo se dice en español, pero como de verdad les digo. Él dice, en griego dice amén, amén. Es como de verdad, de verdad. Está explicando, es verdad, de verdad. Es como para decir en una manera fuerte. La única vez en toda la Biblia hebrea que vemos una exclamación tan grande, tan fuerte, que se dice la misma cosa 3 veces, es aquí. No solo es santo, no solo santo, santo. Es como el Señor no solo está rompiendo la teología de Isaías, está rompiendo las reglas de la gramática hebrea. Santo, santo, santo. Aún aún más grande, aún más glorioso. No puedo, la única palabra que puedo usar para describir es una palabra que no significa nada otro que santo.
Es una palabra que hemos inventado para describir que es santo. Podemos encontrar una raíz, pero en el final es una palabra que significa algo que no hay otras palabras para describir. Isaías dice, yo voy a morir. Es demasiado para mí. Esa santidad, yo puedo sentir mi pecado. Yo soy un hombre con labios impuros. La Biblia dice, o Cristo nos enseña, que no es lo que comemos que nos hace impuros. No es la gente que conocemos. No son los lugares a donde vamos. No es la gente que nos toca. No es la ropa que traemos. No es la lengua que hablamos. Lo que nos hace impuros es lo que viene del corazón. Porque la Biblia dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Y por las palabras vamos a ser juzgados, o por nuestras palabras vamos a ser perdonados. Isaías es un predicador. Con su boca ha proclamado la palabra de Dios. Con su boca ha hablado de un Dios que era demasiado pequeño en su entendimiento. Un Dios, él ha hablado de Dios sin entender quién es Dios. Él ha hablado de Dios quizás correctamente, pero sin el temor que debería tener en su corazón. Quizás cuando él está en la presencia de Dios, por la primera vez, él no está mirando a una otra persona. Porque nosotros muchas veces hay comparación en nuestra vida, pero lo que hacemos, quizás en una manera de engañar a nosotros mismos, conocemos siempre a alguien que es peor que nosotros. Yo estoy seguro que Hitler ha pensado que Stalin era un poco peor. Pero Hitler, sin embargo, era Hitler. ¿Me entienden? Es como la peor persona. Seguro que puede encontrar una persona un poco más peor. Pero cuando la comparación no es con mi vecino, pero la santidad de Dios, hermanos, morimos. Cuando la luz de Dios, como viene a mi corazón, hermanos, se revela todo el engaño que hay en mí. A veces estamos engañando a nosotros mismos para justificarnos, porque es difícil encarar el pecado en nosotros, es muy difícil cambiar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Entonces, hay esos juegos. En la presencia de Dios, Isaías ve su corazón. Él puede ver, hay engaño en mí. Hay pecado en mi corazón. He juzgado a mi vecino. He justificado a mí mismo. Mis labios son impuros y vivo en medio de gente con labios impuros. Y hermanos, ¿saben lo que quizás es lo más que me sorprende en ese capítulo? Que en esa historia Dios podía para enseñar a la gente la importancia de santificarse, muerto o matado a Isaías. Si el profeta se muere en la presencia de Dios, tenemos que santificarnos. Esto no es lo que sucede, porque Dios es santo, ¿me entienden? Dios no es como nosotros. Dios no es como un hombre. Dios no es como una persona humana. Dios es completamente diferente. Y lo que sucede quizás nos sorprende. Cuando Él dice, y leemos del versículo 5, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. La santidad de Dios no mata a Isaías. La santidad de Dios limpia a su profeta.
la santidad de Dios no viene para matarnos. Sí, revela nuestro pecado. Sí, revela el engaño que hay en nosotros, revela las mentiras que hemos creado y nos hace sentir que nosotros somos tan pequeños en un mar enorme. Pero el Señor viene para salvar. El Señor viene para purificar. El Señor viene para limpiar. Y es como y lo que hace Isaías, cuando vemos a Isaías confesando su pecado, yo soy hombre impuro. Él no empieza a justificarse delante de Dios, pero yo soy un poco mejor que Osea. Mira ese, yo soy un poco mejor que ese. Yo soy hombre impuro y no merezco sobrevivir tu presencia. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama arrepentirse de su pecado, confesándolo. Ese carbón venía del altar en el lugar más santo del lugar santo. El templo tenía los cortes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y delante del lugar santísimo había una vela, una cortina que separaba el lugar santísimo y los sacerdotes sirviendo en el lugar santo. La única cosa que conectaba el lugar santo y santísimo era el humo que se levanta del altar en el lugar santo y se ha entrado el lugar santísimo. Muchas veces ese humo es una imagen de nuestras oraciones, una imagen de nuestra alabanza. El ángel no ha venido con fuego. El serafín significa como ser de fuego. No ha venido con fuego de sí mismo. No ha venido con luz de la presencia de Dios. Un carbón encendido. Normalmente algo que te va a quemar. Si alguien pone un carbón encendido a tus labios, hermano, no vas a hablar. Vas a quemar tu boca. Te va a hacer mudo. Esto quizás parece como un castigo. Pero el fuego que viene de Dios purifica. El fuego que viene de Dios nos limpia. Isaías había sido siervo de Dios quizás, porque esto fue su destino, naciendo en una familia de sacerdotes. Esto fue su educación desde pequeño. Era como su deber, era lo que esperaban todos. En este momento te encuentro con Dios. Este momento en que Isaías ha entendido, yo no soy digno de hablar de ese Dios puro con mi boca impura. Yo no soy digno de ser un mensajero de ese Dios grande, quien yo me muero en su presencia. Dios limpia a su siervo y escucha la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Quizás por primera vez Isaías quiere servir a Dios porque ha visto algo, porque es su decisión. Desde pequeño fue decidido por él. Hijos, somos levitas. Es el único trabajo que tenemos, servir en el templo. Quizás Isaías se ha sentido como el responsable para mantener la historia, las costumbres, la religión de su pueblo. Quizás él se ha sentido como responsable por mantener la tradición de sus padres y su familia. Aquí se cambia todo. Ese Dios que yo he visto, yo quiero servirle con toda mi vida. Yo no voy a servirte porque es mi deber, o porque es la tradición, o porque esto es el trabajo de mi familia. Tú eres Dios y yo voy a proclamarte porque tengo algo en mi corazón, porque ahora hay un fuego en mi boca que viene de tu presencia. Lo que es interesante a ver
es que Isaías va a seguir por 60 capítulos. Hemos visto a 5, esto es el 6º capítulo y viene 60 más. Un predicador que ha visto la santa, santa, santa presencia de Dios, ¿cómo va a predicar? Quizás esperamos un predicador duro, hablando del infierno mucho, hablando de fuego y castigo, hablando del pecado, hablando de un Dios que castiga a los pecadores. Los 60 capítulos que vienen después, hermanos, son llenos de esperanza. Porque Isaías ahora entiende que sirve un Dios grande. Más grande que mi entendimiento. Más grande que la liturgia en el templo. Más grande que mi teología que yo tenía antes. Más grande que las cosas que yo tengo abajo de mi control. Un Dios que yo no puedo controlar. Un Dios que no hace las cosas que yo espero. Un Dios que no está dentro de mis cajas. Y no sé si esto funciona en español. Se puede decir un Dios que no es seguro. Porque es como el fuego, se puede quemar. Pero que es bueno. ¿Cómo? Predecible. Yo estoy pensando en los libros de Narnia, si conocen. Es como son libros para niños, pero escritos por C.S. Lewis, que era un teólogo, se puede decir. Y en estos libros hay un león que se llama Aslan, que es una imagen de Dios. Y una vez una chica ve a ese león, y es un león grande, no solo un león, es un león enorme. Una chica ve y pregunta, ¿es que él es seguro? ¿Es que él es un... ¿Cómo se puede decir que se hacen con los perros para enseñarles cómo sentarse? ¿Cómo? Sí. La palabra significa seguro, pero también entrenado. Sí. Y a la pregunta, ¿es que él es seguro? No, pero es bueno. Él es un Dios, es un león. No vas a saber qué hace un león. Un león quizás va a saltar sobre una mesa o va a hacer... Y Dios es así. Dios no sigue nuestras reglas. Dios nos hace las cosas como nosotros preferimos. Dios no sigue las reglas de la sociedad. Dios no sigue las reglas de nuestras iglesias. Dios trae gente que nosotros quizás preferimos que se quedan fuera, o al menos cambian su ropa o manera de hablar. ¿Me entienden? Cubren un poco más sus tatuajes, no sé. Dios trae gente fuera de nuestra... ¿Cómo podemos imaginar las cosas? Él es un Dios demasiado grande para una teología humana. Él es grande. Entonces las prédicas de Isaías, después de encontrar a Dios, son llenas de esperanza, llenas del amor de Dios, llenas de la gloria de Dios, llamando a la gente a arrepentirse, sí. Pero él entiende que ese Dios de fuego, ese Dios tan puro, el fuego que viene de la presencia de Dios, no viene para destruirnos, viene para limpiar, para purificar y para salvar. Y la pregunta que han subido en mi corazón, pensando de eso, es que yo he creado en mi corazón una imagen de Dios que yo puedo controlar. Es que yo tengo una manera de entender a Dios que de mi punto de vista me parece seguro. Esto es bueno para mí. Esto es bueno para mi manera de vivir. Esto yo puedo controlar. ¿O es que yo como Isaías he visto a un Dios demasiado grande para mi entendimiento? Un Dios que es bueno pero peligroso como el mar. Fuerte como el mar. Y os puedo sentir temor porque ese poder, hermanos, yo no tengo nada contra eso. Yo no puedo controlar ese Dios. Yo no puedo, es como yo no puedo entender el poder de ese Dios. No puedo entender la santidad de este Dios. No puedo entender lo que hace ese Dios. Pero yo sé que es bueno. Yo sé que es glorioso. Es interesante que Dios no dice nada sobre Asiria.
Dios no le asegura, vas a estar seguro tú y tu familia y Jerusalén. Cuando Él puede mirar a Dios, no importa quién es el rey. Cuando Él puede ver el trono de Dios en los cielos, no importa las cosas de este mundo. Él ha visto algo eterno, algo más grande, algo más glorioso que todo lo que hay en este mundo. Cuando viene la presencia de Dios, cuando yo he visto al Señor, el Señor revela la hipocresía que hay en mi corazón. Dios revela el engaño que tengo en mi corazón para justificarme. Dios revela y me libera de comparación con otra gente. Dios me libera de religiosidad. Y Señor me guía a una vida formada por esa gran visión de un Dios tan glorioso que solo hay 3 palabras: santo, 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 para describirle. Aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tus siervos fieles como Isaías, personas que fueron disponibles para servirte, Señor. Y Señor, nuestra oración es esto: nosotros queremos ser gente que no servimos a un Dios de nuestra creación. No queremos ser personas siguiendo una imagen falso de ti. Señor, abrimos nuestros corazones y nuestras vidas y te damos permiso de venir y romper las cajas que hemos construido para ti. Te invitamos, Señor, a venir y romper las ideas falsas de quién es tú. Y Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Yo sé que esto puede ser una oración peligrosa, una oración grave. Pero Señor, ven y revela quién eres tú, Señor. Pedimos, Señor, queremos verte en tu gloria. Queremos ver tu majestad. Queremos tener una visión del Dios que está en el trono sobre toda la creación. El Dios que es más grande que todos nuestros problemas. El Dios que es más grande que todas las amenazas que hay en el mundo. Y el temor que tenemos a ti sea más fuerte que el temor que viene el enemigo, que trae el enemigo. Más grande que cualquier temor que vamos a encontrar en este mundo. Pero estamos tan agradecidos que tú eres un Dios hermoso, un Dios temible, pero más que todo bueno y fiel. Y mi oración por todos nosotros: tráenos, Señor, al lugar donde decimos: aquí somos, Señor, envíanos a nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y vamos a alabar un poco al Señor.